En RCN Radio, vamos más allá. Recientes estudios desarrollados por centros económicos advierten que la tasa de ocupación en Colombia no va al mismo ritmo que la productividad. De acuerdo con Fedesarrollo, la totalidad de bienes y servicios que producen los colombianos es muy similar a la que se tenía antes de la propagación del COVID-19, pero con menos empleos. Y es que uno de los posibles factores que puede incidir en esta problemática es que las compañías han optado por reemplazar a sus empleados por maquinaria, ya que se pueden optimizar procesos y que por falta de liquidez, de cierta manera, resulta más beneficioso para los negocios. Al respecto, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo. En particular, tenemos 1,7 millones de ocupados menos de los que teníamos en el 2019, que en promedio fueron alrededor de 22,3 millones de ocupados. ¿Cómo puede explicarse que los niveles de actividad productiva sean similares a los de prepandemia y la ocupación no? Realmente esto implica seguramente que ha habido aumentos de la productividad laboral, es decir, procesos de actualización tecnológica, optimización de procesos que han permitido al interior de las empresas producir exactamente los mismos niveles de bienes y servicios que se tenían antes de la pandemia, con menores empleos. Expertos en materia económica aseguran que la pandemia aceleró este fenómeno que desde hace algunos años viene tomando fuerza. Sin embargo, resaltaron que cuando se presente en el país una completa reactivación, se prevé una recuperación de los empleos. Sobre este tema, esto fue lo que dijo Daniel Velandia, director de investigaciones económicas de Credit Corp Capital. Cuando ya haya mejores expectativas de consolidación del crecimiento económico, seguramente la creación de empleo va a ser más fuerte. Dicho esto, efectivamente, el cambio tecnológico, las mejoras tecnológicas, la tecnificación de las empresas puede estar explicando un rol. Varios estudios sugieren que durante el último año por la pandemia muchas empresas pueden haber incluso avanzado en tecnificación, en tecnología, lo que probablemente planteaban hacer en 4 o 5 años. Realmente la pandemia aceleró el cambio tecnológico y eso puede estar explicando en parte la menor velocidad de creación de puestos de trabajo. La industria podría ser uno de esos sectores que más está viendo estos cambios, el sector financiero también, por ejemplo. Por su parte, los empresarios del país aseguran que por el momento de recuperación económica que atraviesa Colombia, no es descabellada la opción de acelerar los procesos de actualización tecnológica. El empresario Javier Achuri señaló que aunque esta figura tiene cada día más fuerza, la maquinaria no podrá reemplazar la inteligencia del ser humano. Al reemplazo de maquinaria por trabajadores, efectivamente, el día a día se está dando más esto, pero la maquinaria nunca va a ser más inteligente que un ser humano. Entonces, en labores específicas yo diría que no va a poder ser reemplazado 100%, o al menos para que sea un 100% de efectividad con relación a la labor que puede hacer una persona. Y en cuanto a los costos, que sí van a ser más bajos, pero al no suplir el 100% la labor que hace la persona, pues igual van a tener que sustituir una sola parte de la labor y la otra ser contratada y que la desempeñe un ser humano. En esa misma línea, el gremio de los comerciantes FENALCO señaló que los efectos económicos de la pandemia son incalculables y que por ello es necesario crear estrategias que permitan no solamente reactivar el aparato productivo, sino también recuperar por completo los más de 2.44 millones de empleos que se perdieron el año pasado, según indicó el DANE. Y es que precisamente miles de colombianos que se vieron afectados por la crisis sanitaria tuvieron que reinventarse y acudir al rebusque para poder subsistir. Uno de los modelos de trabajo más frecuentes durante la pandemia fue el de la cocina oculta, que se convirtió en la alternativa de las familias para subsistir. Marcela Rincón trabajaba como asesora comercial y perdió su empleo con el inicio de las limitaciones y las restricciones por el coronavirus. No obstante, esta mujer cabeza de hogar acondicionó su apartamento como un restaurante y empezó a vender comida en el conjunto residencial en el que vive con sus hijos en Bogotá.
decidí empezar con mi esposo a trabajar a cocina oculta, porque era la única forma, mientras lo de la pandemia, de poderlo desarrollar. Y pues empezamos en una estufa de 4 puestos, luego nos pasamos a otra de 6 y ahorita pues la idea es montar algo más industrial por ahí de 8 puestos, con extractor, con algo más profesional, algo que obviamente que vaya acorde a los parámetros de sanidad. Y hasta ahora ha sido un éxito, entre comillas, por decirlo de alguna manera, porque igual el éxito se construye día a día, ¿no? Y creemos que podemos todavía dar mucho más. Iván Jaramillo, experto laboral de la Universidad del Rosario, manifestó que ante el crecimiento de la tasa de desempleo por la crisis sanitaria, muchas de las personas despedidas han tenido que acceder a la informalidad para poder sobrevivir. En realidad, dado el crecimiento exponencial de las tasas de desempleo en el contexto de la crisis económica y sanitaria, muchos trabajadores que fueron despedidos en la crisis han migrado hacia espacios de informalidad sin características de trabajo decente, para acceder a bienes y servicios vitales. Este tránsito y presiones en la informalidad no es confiable en la recuperación de los niveles de empleabilidad, dadas las carencias en materia de reconocimiento de derechos, protección social y diálogo social que no se reconoce en este tipo de actividades. En este sentido, la recuperación y reactivación debe estar ligada a políticas activas y pasivas que permitan la recuperación con rutas preferenciales de trabajos, pero trabajos en condiciones dignas y justas, como promete la Constitución política de nuestro país. Jaramillo también se refirió a la sustitución del empleo por capital. Afirmó en ese sentido que este fenómeno viene sonando más a menudo desde hace un poco más de 3 años. Sí, en realidad la automatización y robotización del empleo es un fenómeno que viene presentándose y evidenciándose desde el año 2018-2019 previo a la pandemia, pero en la crisis económica y sanitaria ha crecido exponencialmente. La pregunta de si los robots, si las máquinas, si los algoritmos van a reemplazar a los trabajadores es una pregunta compleja. Se está haciendo todo para que toda esta irrupción no derive en la pérdida de puestos de trabajo, sino en la reorientación de determinadas actividades para impedir que la inmersión en este contexto de crecimiento exponencial de los procesos de automatización y robotización deriva en pérdida de puestos de trabajo masiva. Adicionalmente, los expertos económicos precisaron que otra teoría que podría también estar influyendo en que la tasa de ocupación no tenga todavía la recuperación esperada es que las personas que tienen niveles educativos más bajos son más fáciles de reemplazar. Esto fue lo que dijo el director de FEDesarrollo. Y una parte importante de esto se debe también, por supuesto, a los niveles de formación, de nivel académico. Cuando uno mira las tasas de ocupación por nivel académico, las que más han caído son las que se refieren a niveles bajos de educación, que no tienen educación o que tienen nivel de educación con bachillerato, ya sea completo o parcialmente estudiado. Cuando uno mira, por ejemplo, las cifras de tasa de ocupación para los ocupados que tienen posgrado, realmente hay incluso un aumento de su tasa de ocupación. Así que quienes más han perdido, digamos, esa capacidad de engancharse en el mercado laboral han sido las personas con menores niveles de educación, que justamente son las que tal vez son más fáciles, entre comillas, de reemplazar. Finalmente, el sector privado, los centros económicos, expertos y analistas concluyen que se debe establecer una serie de políticas nuevas, sistemas y métodos que generen incentivos con el fin de que aumente el empleo formal en Colombia, ya sea en las empresas constituidas o a través de la creación de emprendimientos. Usted escucha RCN Radio.